Nuevamente a nuestros estudios en nuestras series que siempre tratamos de hacer de una manera que edifiquen y que tengan una continuidad para que podamos ir viendo todo el consejo de Dios. A lo largo de estos años hemos podido estudiar varios libros de la Biblia completos desde el principio hasta el fin, y también hemos hecho muchísimos estudios bíblicos sobre temas relevantes, importantes, que debemos de tener claridad acerca de estas cosas porque son básicas, y si no tenemos claridad sobre las cosas más básicas, jamás podremos ir creciendo hacia cosas que nos lleven a una madurez espiritual, a un nivel de crecimiento más importante, que haga una diferencia más grande en nuestra vida. Si usted nos visita por primera vez, bienvenido. Mi nombre es Simón. Si usted no ha estado en estos 5 mensajes, bueno, 4 mensajes y con el de hoy 5, les recuerdo, como dijo don Ronald al inicio, que están basados en este folletito que puede descargar gratuitamente en la página web de la iglesia. Este folletito lo que trata de aclarar son algunos temas muy básicos, muy elementales de la vida cristiana, que si no tenemos certeza de esto, es peligrosísimo. Nosotros no podemos vivir pensando que somos cristianos solo por estar en una sociedad cristiana. Con Dios esto no funciona así, con Dios es un asunto personal. Y el mensaje de hoy está basado en el capítulo 5 de este folleto. Está seguro, esté seguro. Este capítulo trata acerca de la seguridad eterna. Y el tema para hoy, lo que queremos que quede bien claro, la idea que queremos resaltar o que profundice en su mente, en su corazón, es: viva como quien está seguro de su salvación. Y vamos a tratar de sacarle también el jugo a esta aplicación: viva como quien está seguro de su salvación. Y esto pues tiene que ver mucho con cómo uno piensa. Vea, lo que uno piensa y lo que uno cree afecta de forma dramática cómo uno se comporta. Esto es algo que debemos de tener muy claro. Las ideas, los pensamientos, las convicciones definen lo que uno hace y también la manera en que uno vive. Al final de cuentas, esto es sumamente serio cuando se trata de ideas o conceptos o doctrinas religiosas o espirituales. Porque las creencias en cuanto al mundo espiritual, en cuanto al más allá, en cuanto a Dios, todas estas creencias que tenemos los seres humanos son muy poderosas a la hora de moldear la conducta de una persona, la conducta de una familia, la conducta de un grupo o incluso de una sociedad completa. Y le voy a citar un ejemplo de la actualidad, un ejemplo reciente, y es el caso de India. Y sin querer señalar ni juzgar, simplemente viendo los hechos. Vea lo que salió bueno, esto lo tomé en Diario de la Nación, pero salió en todos los periódicos y en todos los noticieros del mundo. El 11 de marzo, más o menos esta semana, salió esta noticia. Dice así: cientos de miles de hindúes ignoran COVID y se bañan en el Ganges. Y dice la nota: cientos de miles de peregrinos indios y procesiones de radhus, los conocidos ascetas hindúes, acudieron el jueves a bañarse en el sagrado río Ganges con motivo de una importante celebración, a pesar de que la amenaza del COVID-19 sigue siendo elevada en India. Les repito la fecha: 11 de marzo. Esta fue la noticia, 11 de marzo. Para el 28 de abril, que era lo que decían los titulares de la prensa internacional: noticias acerca de la terrible ola de contagios que rompió todos los récords y que colapsó hasta los sistemas de salud en todo el país, en la India. Para el 3 de mayo, la BBC escribía: esto no parece una ola de COVID-19, parece un tsunami. Y eran palabras de una mexicana que estaba viviendo en India. Y a la fecha, todos estamos enterados de esto. Hay contabilizados 29 millones de contagios en India y 367,000 muertos. Entonces, vean el poder que una idea religiosa tiene para moldear la conducta de un pueblo, y vean las consecuencias también.
una idea, la idea de que este río es sagrado y la idea de seguir el ritual de cada año, desobedeciendo completamente las recomendaciones que hace la gente de los servicios de salud. Entonces vea cómo lo que usted piensa, lo que usted cree, tiene un enorme poder para transformar cómo usted vive, las decisiones que toma y cómo eso también afecta a la familia, al grupo, a la sociedad entera. Vea, este es un ejemplo solo tomado de la actualidad, de lo que se está viendo hoy, pero podríamos mencionar infinidad, como un pensamiento, como un concepto define cómo la gente se comporta. Si quisiera tomar otro ejemplo de la actualidad, ven el conflicto que hay en Medio Oriente por la lucha de esas tierras que dos grupos religiosos reclaman como suyas. Entonces, tengamos claros esto, lo que usted piensa, lo que usted cree, define cómo usted se comporta y cómo usted vive. Sus decisiones y su estilo de vida son un reflejo de sus creencias. Sus decisiones y su estilo de vida son un reflejo de sus creencias. Y es por esto que es tan importante ajustar sus pensamientos y sus concepciones religiosas a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. ¿Para qué? Para poder tener un comportamiento y un estilo de vida correcto, balanceado en todos los sentidos, que dé fruto bueno en su vida, en su familia, en su grupo y en su sociedad. Porque si usted no se ajusta en sus concepciones religiosas a lo que Dios nos ha revelado, las consecuencias de esto van a ser nefastas, van a ser terribles. Vea lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2 va en este sentido. Dice, no os conforméis a este siglo, no se ajuste a las corrientes del mundo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que usted piensa, sus concepciones tienen que ser renovadas. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios y experimentarla en su vida, primero tiene que ser transformado por medio de renovar sus pensamientos, sus ideas, sus concepciones. ¿Y renovarlas con qué? En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿con qué nos renovamos? ¿Con qué nos transformamos? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios renueva nuestro entendimiento para que nos transformemos, para que nuestra vida se ajuste a la voluntad de Dios y haya un buen fruto. Y al final de cuentas que haya salvación y vida eterna. Pero si buscamos conceptos, si buscamos opiniones, si buscamos ideas y nos llenamos de toda esa chatarra que no es conforme a la Biblia, sino conforme a opiniones de la gente, ahí entonces nuestra vida va a reflejar lo que nosotros pensamos y entonces al final vamos a tener las consecuencias de lo que hemos sembrado. Vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Hemos venido estudiando lo que la Biblia dice acerca de la salvación y entonces hoy nos toca responder esta pregunta. Ahora que soy salvo, para los cristianos, para los que han seguido este estudio, para los que han entendido el evangelio y se han convertido, ahora que soy salvo, ¿podré perder alguna vez mi salvación? Buena pregunta, buenísima pregunta. Y no se trata de seguir opiniones, sino que la Biblia nos diga lo que tenemos que creer, porque las opiniones de hombres nos pueden desviar hacia estilos de vida que no edifican, que destruyen. Por ejemplo, tengo 3 estilos de vida, entre comillas, cristianos,
que surgen de opiniones acerca de esta pregunta. ¿Podré perder alguna vez mi salvación? Opinión número 1. Alguna gente piensa que aunque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, uno no puede estar seguro de su salvación, nunca, porque siempre peca. Entonces, hay que afiliarse a una institución, a un grupo o a un líder que está dispensando, la persona, el grupo, la institución, está dispensando todos los días, está repartiendo todos los días la gracia de Dios a la gente por medio de ceremonias, por medio de rituales, por medio de enseñanzas. Y esta creencia hace que la gente vea a Dios con miedo, que no tengan confianza para acercarse a Dios, porque siempre tengo que acudir a través del apóstol, a través del profeta, a través del líder, a través de la institución. Y entonces no se quieren acercar a Dios directamente, tienen miedo. Las personas no creen que uno pueda estar seguro de ir al cielo. ¿Usted está seguro de que va al cielo? Ah, no, nadie puede saber eso. Eso solo Dios lo sabe. Yo no puedo saberlo. Pero entonces, ¿qué pasa con respecto a la muerte? Estas personas o la gente que sigue esta opinión esperan, tienen la esperanza, tienen, digamos, como, ojalá que sí, que si tal vez intentan ser buenos, Dios los perdone al final, pero nadie puede saber. En este caso, uno está obligado a seguir una lealtad ciega a la institución o al líder que se encarga de repartir o de negar la gracia de Dios, y si usted no cumple con lo que se le exige, queda excomulgado y salado, porque afuera de aquí usted no tiene ninguna forma de acercarse a Dios. Y esta es manipulación religiosa, y la gente que sigue este sistema vive prisionera, viven encadenados y nunca se atreven a cuestionar al líder, ni se atreven a cuestionar lo que se les está obligando a aceptar. Concepto número 2, opinión número 2 con respecto a este tema. Dios nos ha dado la salvación como un regalo, pero si uno comete ciertos pecados podría perderla. O sea que Dios le dio a usted el regalo, pero en cualquier momento se lo podría quitar. Si usted hace algo cierto pecado que se cruza de una raya. Si usted pasa la raya, ahí salado, papá. Es decir, que Dios en algún momento le puede quitar a usted el regalo de la gracia. Y en ese caso habría que volver a arrepentirse y habría que volver a aceptar a Cristo otra vez, muchas veces, y siempre tiene que estar pasando al frente y levantar las manos y hacer la oración otra vez, porque usted no sabe si la vez que pasaba fue realmente sincero o si todavía le falta un poquitito de sinceridad, entonces usted no sabe. Y si tal vez esta semana cometió un pecado que a Dios no le gustó y ya le quitó la salvación, entonces ya usted otra vez está con miedo de ir al infierno. Y muchas veces, si uno no sabe con certeza si es suficientemente limpio como para que me considere cristiano, y este pensamiento está acompañado de mucha presión, y también miedo de ir al infierno y morir habiendo pecado y no hay seguridad, y también se prestan para mucho señalamiento, para andar señalando a la gente y para andar juzgando a los demás por ciertas cosas que tal vez de la persona se equivocó, y entonces ya no, es que usted vea lo que hizo, usted no es digno de estar aquí en medio de los otros los santos, y por dentro sabe que tal vez él también tiene miedo o ella también tiene miedo de no ser santo. Una tercera opinión es que la salvación no se pierde. Ah, bueno, qué dicha. Pero entonces, como ya Jesús pagó por mis pecados, digo, wow, fiesta, ¿verdad? Fiesta de pecado. Y entonces me meto a la vida de pecado porque de todas formas ya Cristo murió por mí y entonces voy al cielo, entonces disfrutemos del pecado. Y entonces se vive una vida llena de cargada de vicios y no le importa, porque al final ya Dios me salvó, entonces voy a disfrutar del pecado. Uf. Entonces todos estos desórdenes, todos estos enredos que hace la gente es simplemente por no entender correctamente qué dice Dios acerca de esta enseñanza, la seguridad eterna. Ahora que soy salvo,
¿podré perder alguna vez mi salvación? ¿Qué dice la Biblia? No qué opina la gente, ¿qué dice la Biblia? Para que entonces yo me arreglo mis pensamientos y entonces puedo ver más allá de las opiniones y de las discusiones que no llevan a ninguna parte. Yo lo que quiero es conocer la mente de Cristo. Y la mente de Cristo está acá. Y ajustarme a lo que Él piensa. Y entonces, sabiendo que, bueno, Dios no miente. Y lo que Dios dice, fijo, es verdad. Entonces yo quiero ir a la segura. ¿Para qué le voy a hacer caso a un patas vueltas que me habla en la radio, en la televisión, que tal vez ni sabe lo que está diciendo? Mejor ir a la fuente. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer en esta enseñanza es renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios para que seamos transformados y así entonces vivamos conforme a lo que creemos y creamos conforme a lo que Dios dice. Y entonces así vamos a vivir bien. Vamos a vivir de acuerdo con el plan de Dios para mí, para usted, para nosotros. La seguridad eterna nos hace libres, pero no para pecar. Vamos a ver esto hacia el final. Nos hace libres para hacer la voluntad de Dios. Si nosotros estamos amarrados a una cadena, a un grillete, a una cárcel que no nos deja hacer la voluntad de Dios en mi vida, la seguridad eterna es la llave que nos abre esa puerta, que nos abre esa cárcel para que podamos salir y ser libres, ser verdaderamente libres para vivir como Dios quiere que vivamos. Oremos. Señor, gracias por una oportunidad tan especial, por todo lo que usted ha hecho en este año. Nos ha enseñado tanto sobre las herramientas electrónicas y cómo llevar mensaje a la gente, aunque no estemos en persona. Y nos ha dado este lugar, un terreno grande, una casa linda y bonita que ahora podemos administrar para que podamos traer gente aquí, enseñarles la palabra y que haya muchas salvaciones y que haya mucha madurez espiritual y que de aquí puedan salir ministerios y misiones hacia otros lugares. Gracias, Señor, porque usted nos ha abierto estas puertas y ha sido tan bueno con nosotros que estamos pagando casi que la mitad de lo que antes eran alquileres. Es increíble cómo usted ha sido bueno con nosotros este año y por eso, Señor, le doy la gloria y la honra. Pero también, Padre, usted nos ha dejado una mayordomía, que administremos su palabra, que administremos su salvación para compartirla libremente con otras personas. Y nos ha dado personas para que también discipulemos y les ayudemos en su caminar y les ayudemos en su formación, en su crecimiento. Y todo esto, Padre, nos llena de alegría, nos llena de gozo porque tenemos propósito. Podemos andar en su voluntad, aunque somos imperfectos, y le pido, Señor, que a través de esta enseñanza otras personas puedan ser libres de cualquier cadena, de cualquier reja, de cualquier cárcel que se hayan puesto a ellos mismos por seguir las opiniones de gente, las opiniones de instituciones, las opiniones de falsos maestros, y ahora los tienen encarcelados y no pueden vivir la libertad en Cristo porque no tienen la seguridad eterna, porque no la han aprendido, porque no la han estudiado, porque no la han podido ver en su palabra para que entiendan cómo deben vivir correctamente la fe. Así que, Padre, si está en sus planes, Señor, y está en su voluntad, úseme hoy para que pueda explicar estas cosas bien y para que la gente salga edificada. Gracias, Señor, porque hay gente conectada y están escuchando este mensaje y Padre, le pido, Señor, que me utilice como un vaso de barro para llevar, Señor, su mensaje a otros. En nombre de su Hijo, amén. Muy bien, entonces vamos a ir a través de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento tratando de responder esta pregunta. Ahora que soy salvo, o una vez que soy salvo, ¿podré perder alguna vez mi salvación? Y lo primero que queremos ver es qué dice el maestro, qué dice Jesús sobre este asunto, porque hey, ¿a quién más le vamos a ir a preguntar? Vamos a preguntarle a Jesús de una vez.
Y si usted tiene una Biblia en su casa, le invito a que me acompañe a Juan capítulo 6, versículo 37. Juan capítulo 6, versículo 37. Y vamos a empezar por ahí. Juan 6, 37. Porque necesitamos ir construyendo estas ideas, esta transformación de nuestro entendimiento con la Biblia. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, empecemos por ahí. Al que a mí viene, dice Jesucristo, no le echo fuera. Esto a mí me da muchísima confianza. No tengo que acudir a alguien más. No tengo que ir a través de un sistema burocrático para que después le puedan llevar la carta que yo le escribí a Jesús, a la secretaria, para que se la pase al asesor, para que él le diga a Jesús. No, puedo ir directamente a él y él no me echará fuera. Confianza. Acuda al maestro. Él está ahí. Y cualquiera que va a Cristo, él no le echa fuera. Y luego en Juan capítulo 5, 24. Juan capítulo 5, 24. Nos da una perspectiva de la vida cristiana desde el pasado hasta el presente y hasta el futuro. Toda la vida cristiana como un solo. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo. Haga una pausa ahí. Amén, amén, es esto. De cierto, no es desierto, es dos veces. Es desiertísimo. No hay ni una sola duda de esto que vamos a leer. De cierto os digo, el que oye mi palabra, oye la palabra de Cristo, y cree al que me envió, creerle al Padre que envió a Cristo, tiene vida eterna. Presente, hoy. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Wow. Y no vendrá a condenación. En el futuro no vendrá a condenación. Mas ha pasado, en el pasado, de muerte a vida. Entonces ahí está toda la vida cristiana. En el pasado pasó de muerte a vida. ¿Cómo? Oyendo la palabra y creyendo a Dios que envió a Cristo. Y ha pasado de muerte a vida. Y hoy tiene vida eterna. Ahora, si es vida eterna, es eterna. No es vida a medias, no es vida pasajera, no es vida que después le quito. No, es vida eterna. Es para siempre. Y además no vendrá condenación. En el futuro no hay condenación, no vendrá a condenación, no irá al infierno. Entonces ya ahí empezamos a construir la seguridad eterna. El que realmente está en Cristo ya pasó de muerte a vida y ya no hay más muerte. Ya no hay más muerte. Ya no hay más separación de Dios. Ya no volveremos a estar separados del amor de Dios y lo vamos a ver más adelante. Nunca. Antes de Cristo estábamos completamente separados del amor de Dios. En Cristo estamos completamente repletos del amor de Dios. Es una diferencia de infierno a cielo y no hay vuelta de hoja, no hay cómo devolver el camino. Increíble, increíble. Y vea, solo 2 versículos hemos visto. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Juan 10. Seguimos con palabras de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Juan 10, del 27 al 29. Mis ovejas, está hablando Cristo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este versículo es que hay que memorizarlo, hay que aprenderlo y hay que vivirlo. Mis ovejas oyen mi voz. Un verdadero cristiano, una oveja de Cristo, la conoce y las ovejas le siguen a él y dice, yo les doy vida eterna. No es otra persona, es él. Yo les doy vida eterna. Cristo nos da vida eterna y no pereceremos jamás, ni nadie nos arrebatará de su mano.
Y el Padre que se las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar a esas ovejas de la mano del Padre. Entonces, ¿quién podría resistirse a Dios? Nadie, ni nada. Y si nosotros estamos en la mano del Padre, ¿quién nos puede sacar de ahí? Nadie, ni nada. Entonces la cuestión es estar en la mano del Padre, ser una oveja de Cristo. Eso es lo importante, eso es lo que hay que definir, y por eso la salvación fue el tema del primer estudio que hicimos. Porque una vez definido eso, estamos en las manos de Dios por la gracia, por la sangre de Cristo en la cruz y por su resurrección, y con nosotros poniendo nuestra fe en eso, Dios nos hace pasar de muerte a vida una vez y para siempre. Y es por gracia, no es por obras. Este es el siguiente punto. Entonces ya vimos palabras de Jesús que nos dan certeza. Ahora, ¿qué nos tiene para decir Pablo también respecto al asunto de las obras? De querer salvarse por mis propios méritos o de tener miedo porque mis propios méritos no sean suficientes. La salvación no depende de sus obras, sino de la gracia de Dios. Voy a leerles Efesios 2, 8 y 9. Si usted tiene su Biblia, puede llegar conmigo a Efesios. Perfecto. Efesios 2, 8. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia, por regalo. Es algo que no se merece. Nadie se merece la salvación. Dios lo hizo por gracia, por su amor, nos dio su gracia. Sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Pablo está hablando de la fe en Jesucristo, en el Salvador. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si la salvación no fue dada por obras, si nosotros no la obtuvimos por obras, tampoco tenemos que mantenerla por obras. Nadie podría salvarse por sus obras. Nadie podría mantener su salvación por sus obras. Entonces, la salvación al principio y la salvación durante todo el resto de la eternidad es por gracia. No es por obras ni por méritos que uno tenga. Son por los méritos, pero de Jesús. Y acompáñeme, hay un libro a la izquierda, a Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, uno no puede depender de sus obras. Uno no puede depender de sus obras de la ley, de cumplir los 10 mandamientos. No puede, ni para salvarse, ni para mantenerse salvo. Porque no podría. La Biblia dice que sería maldito. No puede. Siempre estaría condenado. Y Santiago 2, capítulo 10. Santiago 2, 10. Vamos a buscar aquí en folletito un momento para ver dónde estoy también en el orden. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto antes de ser salvos, antes de tener a Cristo en mi vida, esto era la realidad siempre. Siempre condenados, siempre condenados. Pero una vez que uno tiene a Cristo, ya no puede depender de eso. Ya no puede depender de eso porque se volvería a condenar. Segunda de Timoteo 1:12 nos dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, no se trata de creer en mí mismo, en mis obras y en que yo soy mi carga para mantenerme limpio. No. Eso me llevaría a la condenación. Pero Pablo nos dice en quién debemos de creer. Dice, yo sé a quién he creído, a Cristo, ha creído.
sus palabras, lo que Él dice, y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, para guardar mi depósito para el día de mi resurrección, para el día en que ya mi salvación va a estar completa, porque en aquel momento ya Dios va a haber salvado mi alma, mi espíritu y mi cuerpo completamente. Ya eso está sellado, ya esto está asegurado, solo estamos esperando que ocurra. ¿Y quién lo guarda? Mientras tanto, Dios, no yo, no usted, no el pastor, ni el apóstol, ni el maestro, no, Dios lo guarda. Y Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:21. Y tenemos que entenderlo muy claramente. Si yo digo o alguien dice que hay que agregarle algo a lo que Jesús ya hizo, entonces está diciendo que lo que Jesús hizo fue incompleto o fue vano. Y esa persona sencillamente está negando a Dios y está rechazando al Señor del universo, que vino al mundo para morir, para ofrecernos el regalo. Si yo digo que algo más tengo que agregarle, entonces estoy diciendo que lo que hizo Cristo es cualquier cochinada, es cualquier cosa. Y me estoy poniendo a mí como el autor y el consumador de mi propia salvación. Esto es como escupirle a Dios en la cara. No lo tome como cualquier cosa, porque a Dios le costó bajarse de su trono, en donde Él es el infinito creador y el gobernador de toda la creación y todo lo que está fuera de la creación, el mundo espiritual, y venir al mundo y vivir humildemente y padecer como un criminal, y no solo eso, sino llevar en sí mismo el castigo del infierno en su alma mientras estaba en la cruz y ser separado del Padre por esas 3 horas y pico. Y usted dice que eso no es suficiente, que usted tiene que agregar algo o que usted tiene un mejor plan. Bueno, buena suerte defendiendo su caso delante de Dios, porque Él tuvo que matar a su propio hijo para ofrecerle su salvación y usted dice, no la quiero, prefiero otra cosa. Buena suerte viendo la cara de Dios cuando usted le diga que usted menosprecia a su hijo unigénito que Él mandó para salvarnos. Entonces, no deseche la gracia de Dios, dice, no desecho la gracia de Dios, no la deseche, no deseche la gracia de Dios por una cárcel de obras o por una institución humana o por enseñanzas de hombres, no deseche la gracia de Dios, mucho menos por la cochinada del pecado. No deseche la gracia de Dios, no desecho la gracia de Dios, dice Pablo, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No. Seamos humildes. Bajemos la cabeza, reconozcamos que somos hormigas en el vasto universo y que no solo somos hormigas insignificantes, sino somos hormigas insignificantes, pecadoras, que sin Cristo todos iríamos al infierno. Entonces reconozcamos que el amor de Dios es en Cristo Jesús. Este es el siguiente punto. No hay nada que pueda separar al cristiano de su salvación. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos a estudiar brevemente lo que dice, y ojalá que usted, si nunca lo ha estudiado en su casa, tome el tiempo hoy en la tarde y estúdielo y piense en esto. Y bueno, ojalá que la realidad de este pensamiento le consuma, le conmueva, le llene por completo en su casa, cuando tenga un tiempito para leer esto. Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte
no nos puede separar del amor de Dios. Entonces, cuando uno muere, no pierde su salvación. La vida no nos puede separar del amor de Dios. Uno no puede perder la salvación mientras está vivo. Ni los ángeles pueden quitarnos la salvación, ni principados. El gobierno no puede quitarle su salvación. Y tal vez usted está pensando, ay, pero ¿qué va a querer meterse el gobierno con esto? Bueno, hable con alguien cristiano viviendo en Corea del Norte o en China, en esos lugares donde se persigue así a la brava. Pero el gobierno no nos puede quitar nuestra salvación. Satanás no puede, las potestades no pueden quitarnos la salvación. Ni el diablo ni sus demonios pueden quitarnos la salvación. Ni lo presente, nada que usted pueda hacer hoy, en estos momentos, ni lo porvenir, nada en el futuro, ni lo alto, nada que está arriba, ni lo profundo, nada debajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si usted está en Cristo Jesús, si usted ya es salvo, si usted ya es cristiano, con todo lo que la Biblia dice que uno debe de presentarse a Dios arrepentido y creer en Jesucristo como Señor y Salvador, y todo lo que hemos venido estudiando, y si usted realmente es salvo, nada, nada le puede separar del amor de Dios. Nada. Usted no puede hacer nada que haga que Dios se enoje con usted, que esté molesto. ¿Por qué? La ira de Dios completa, 100%, la ira de Dios se derramó en su Hijo mientras estaba en la cruz. Entonces, una persona o va al infierno para él mismo pagar la ira de Dios, o va a Cristo para que Cristo pague la ira de Dios. Son dos opciones que la gente tiene. Uno escoge infierno o Cristo. Esas son las dos opciones, nada más. Pero si uno fue a Cristo y Cristo ya lo cubrió con su sangre salvadora, quiere decir que no hay una sola gota de ira o enojo que Dios pueda tener en contra mía, en contra de un salvo, de un hijo de Dios. Cuando Dios nos da disciplina es porque nos ama y nos quiere corregir, no porque esté enojado. Y vea qué increíble. Cuando usted peca, cristiano, cuando usted peca, porque todos nos equivocamos y ahora lo vamos a ver, cuando usted se tropieza en su lucha, Dios no se va a enojar. Dios no se va a enojar. Lo que Dios quiere es que usted se limpie y que siga adelante de la mano con Él. Pero nada nos puede separar de la mano del Padre, ni siquiera el pecado. Y esto es lo que confunde a muchas personas, porque siempre tienen la tendencia de regresarse a sí mismos como el autor y consumador de la salvación. No. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Cristo fue el que nos salvó. Entonces, cuando yo me equivoco, eso no cambia lo que Cristo hizo. Cuando yo me tropiezo, eso no cambia la obra de Jesucristo. ¿Ve por qué es tan importante lo que Pablo dice? Que Él guarda mi depósito. Él es el que guarda mi depósito. Y no solo eso, sino que ahora somos hijos de Dios. Su salvación es segura debido a su nueva relación con Dios. En Juan capítulo 1, del 12 al 13, dice, bueno, que en el anterior decía que los judíos le rechazaron, ¿verdad? Los suyos le rechazaron, pero más a los que le recibieron, o sea, algunos cuantos le recibieron al Mesías. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, esto no es algo que se hereda en su familia, esto no es algo que se transmite por apellido o por genealogía, o porque usted fue hijo de pastor, ahora usted ya es cristiano. No. Esto es algo personal. Cada persona tiene que decidir esto con Dios. Pero una vez que uno recibe al Salvador y cree en su nombre, entonces
Dios nos hace hijos de Dios, nos saca de la familia del diablo para meternos en la familia de Dios, porque todos nacemos en este mundo como hijos de condenación, como hijos del diablo. Y cuando entonces entendemos la salvación y corremos a Cristo desesperadamente para pedirle su gracia, Él dice, ok, gracia, perdón de pecados, vida eterna. Y ahora no solo eso, sino que lo saco de donde usted estaba y lo hago entrar por un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, a la familia de los hijos de Dios. Increíble, increíble. Esto es algo que no estaba antes en el Antiguo Testamento. Esto empezó con la venida del Espíritu Santo. Y nosotros que somos cristianos tenemos el privilegio de ver este periodo de la historia donde la salvación es por gracia, por medio de la fe, y Dios manda al Espíritu Santo para hacernos nacer de nuevo. ¡Increíble! David no pudo ver esto, el rey David, Moisés no tuvo la oportunidad, nadie de esos famosos, pero nosotros humildemente, sin pretender ser más de lo que somos, siervos inútiles, pero tenemos esta gracia y nadie nos la puede quitar porque la palabra de Dios lo asegura, que nadie nos puede arrebatar del amor de Dios porque ahora somos hechos hijos de Dios y por eso es la urgencia de predicar el evangelio, porque no queremos que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento como es la voluntad de Dios. Al proceder al arrepentimiento, que sean hechos hijos de Dios y que pasen de la familia donde están perdidos en sus pecados a una familia de vida espiritual, una familia de vida eterna. Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, le dijo, de cierto, otra vez Jesús diciendo, de cierto, ciertísimo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces es necesario nacer de nuevo espiritualmente cuando uno recibe la salvación que Dios nos ofrece en Jesucristo. Qué increíble, porque además, no solo eso, sino que ahora somos ovejas selladas, propiedad de Dios. Recuerda que Jesús dijo que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Bueno, vea lo que dice Efesios con respecto al Espíritu Santo. En él también vosotros, hablándole a cristianos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, otra vez el evangelio, oír la palabra y creer en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el Espíritu Santo viene a ser un sello en el cristiano para decir, este es mío, dice Dios, este es de las ovejas mías, de mi rebaño que yo salvé. Y también en Efesios 4:30 dice otra vez Pablo que no debemos contristar al Espíritu de Dios con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Entonces, oveja, Dios hace así, le quita la lana para ver si está el sello. Y si está el sello, este es mía. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos fue dado en nuestro nuevo nacimiento, el día que creímos el evangelio que escuchamos. Ese mismo día fuimos sellados con el Espíritu Santo y como vimos la semana pasada, hay fruto espiritual. Y para terminar, el punto número 5 tiene que ver con los que usan esta enseñanza como licencia para meterse a pecar. La seguridad eterna no es una licencia para pecar, no es una licencia para pecar. Piensen todo lo que hemos estudiado las semanas pasadas acerca de este montón de verdades espirituales que sacamos de la parábola de la semilla, de las tierras, que sacamos de las parábolas de las tierras y esto sobre los verdaderos y los falsos cristianos, las verdaderas y las falsas conversiones.
Si alguien puede tomar esta enseñanza de hoy y usarla como una excusa para mantenerse comiendo el pecado y disfrutándolo, es porque nunca entendió el Evangelio. Entonces, como dice el chavo, qué bruto, póngale 0. Mándelo otra vez a primer grado y otra vez evangelícelo, porque no entendió nada, no entendió nada, nadita de todo lo que se le explicó antes acerca del arrepentimiento y el perdón de pecados en Jesucristo. Vea, al clamar a Cristo por salvación, sí, ahí tiene que existir arrepentimiento, pero y el fruto digno de arrepentimiento también tiene que existir en la continuidad de nuestra vida ya salvos. Una vez que a nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor, es como si usted firmara un contrato diciendo, yo acepto que lo que Dios dice que es malo, y yo entiendo que lo que Dios dice que es pecado es abominable, y en mi vida yo no quiero nada de eso. Es ponerse de acuerdo con Dios para andar juntos. Y que no haya ningún interés en su vida en volverse a meter en la cochinada del pecado. Así que cuidado con estar fingiendo ser salvo sin ser salvo. Cuidado con estar fingiendo. Para eso nosotros hemos tomado todo este tiempo para que todos nosotros, desde los predicadores y los maestros, hasta todos los que están viendo este mensaje en vivo y todos los que lleguen a verlo después cuando se publique en YouTube, todos nosotros nos examinemos para que estemos seguros que sí estamos en la fe, que no estamos fingiendo, que sí, que Dios nos salvó y que sí estamos caminando de la mano con el Maestro. Vea lo que dice Greg en esta parte: todos los cristianos luchamos contra el pecado y a veces perdemos la lucha, caemos en pecado. Sin embargo, para el verdadero cristiano no hay placer duradero en pecar. Esta es la realidad, y nosotros lo podemos ver reflejado en nuestras vidas, en nuestras experiencias de vida, y también lo podemos ver reflejado en la experiencia de Pablo, nuestro apóstol, el apóstol a los gentiles. Si usted quiere estudiarlo ahí en Romanos, cómo Pablo luchaba contra el pecado y cómo tenía este conflicto tremendo, esto nos ayuda a nosotros a entender, ok, sí, es una realidad, vamos a luchar contra el pecado y a veces el pecado nos va a tirar por el suelo. Pero cuando eso pase, la Biblia nos enseña que debemos de levantarnos, limpiarnos y volver otra vez a andar de la mano con Dios. Porque si usted se soltó de la mano de Dios, tiene que entender de que Dios nunca lo va a soltar a usted. Así que siempre va a estar agarrado de él. Eso es lo que la palabra dice. Eso es lo que la palabra enseña. No nos hagamos oidores de hombres, de doctrinas, de instituciones, de religiosos. No, vayamos a la fuente y entendiendo la fuente seamos libres. Porque lo que usted crea, lo que usted cree tiene grandísima influencia en cómo usted vive. Si usted quiere vivir de la manera que Dios desea, de la manera que a Dios le agrada, usted y yo tenemos que ajustar esos pensamientos, estas convicciones a las Escrituras, porque ahí encontramos la voluntad de Dios para nosotros. Y no me crea a mí. Si usted dice, él está diciendo que no crea a hombres, pero él es un hombre, bueno, no me crea a mí. Yo solo le estoy exponiendo lo que dice el libro. Vaya y estudia el libro. Y si usted estudia el libro cuidadosamente y diligentemente, va a descubrir estas cosas, porque ahí están. La salvación no se pierde. En Cristo tenemos vida eterna. No podría ser eterna si se perdiera, porque sería pasajera. Es eterna. El asunto no se resuelve tapando una verdad bíblica como esta, porque es muy importante. Lo que hay que hacer es ajustar
de corregir y apartarse de las malas interpretaciones y las malas aplicaciones que hay sobre las verdades espirituales. Entonces, si usted tiene una mala aplicación, si usted tiene una mala interpretación de una de estas verdades espirituales y este mensaje le está chimando y es como ese zapato, ¿verdad? Con una piedra ahí que le estorba y le molesta y en estos momentos está sintiéndose que ya no quiere escuchar más. Bueno, qué dicha, qué dicha, qué dicha porque la palabra hizo algo en usted, pero no se quede ahí y no lo deje ir. Si usted tiene algo que le incomoda, resuélvalo. Y si tiene algo que tiene que cambiar, cámbielo. No sea oidor, no se haga de oídos sordos a los versículos que hemos leído. Nadie, además de Dios, tiene el poder para dispensar o retener su gracia salvadora. Dios prometió en su Biblia salvar a todos los que creen en Jesucristo para perdón de pecados y nadie puede cambiar eso y estorbar eso porque no hay nadie más poderoso que Dios. Entonces, si usted escucha que a alguien le dice que le va a quitar su salvación o que si usted no está en ese grupo, entonces no va a ir al cielo, o que si usted no pertenece a tal movimiento o tiene tal nombre o sigue a tal líder, que va a quedar excluido, no le haga caso. Es un falso maestro, es un falso profeta y está haciendo trabajo del diablo para engañar gente. No le haga caso. Usted puede acudir directamente a Dios y Dios no le va a negar a nadie la salvación si se la pide. Y Cristo no va a echar a nadie afuera, y una vez que es oveja sellada con el Espíritu Santo, es propiedad de Dios de aquí hasta siempre, para toda la eternidad. No tiene que ir a una institución, no tiene que ir a hacer un ritual, no tiene que confiar en otro mediador o mediadora que no sea Jesucristo mismo, ni para conseguir la salvación, ni para mantener la salvación. Entonces no se encierre en una cárcel sin ninguna necesidad, porque una vez que usted entiende esto, es libre de cualquier manipulación religiosa. Si peca, no tema que Dios le quite su salvación. Si ya es cristiano, no la puede perder. Si no es cristiano, la invitación es corra a Cristo. Y si ya es cristiano, no la puede perder. Haga lo que la Biblia dice para tratar con el pecado. Tema para otro mensaje. ¿Qué dice la Biblia que debe hacer el cristiano cuando peca? Buena pregunta. Y se puede estudiar. Tenemos los recursos y tenemos la Biblia para que si usted es cristiano y peca, entienda qué debe hacer para que se pueda limpiar, para si tiene que hacer restitución, haga restitución, si tiene que pedir perdón a las personas, pida perdón a las personas, y si tiene que volver a caminar de la mano del Padre, se levante, se limpie las rodillas y los chollones que se haya hecho y siga adelante. Dios derramó toda su ira sobre Jesús en la cruz. Entonces, si usted es realmente cristiano, no tiene que tener miedo de que Dios esté enojado con usted, aunque a veces perdemos la batalla con la carne, pecamos y de ahí hay consecuencias aquí en tierra. Pero una vez salvo, siempre salvo. No tiene que tener miedo al infierno, sino que puede motivarse y puede ocuparse en dar el mensaje a la mayor cantidad de gente que pueda. Motívese y póngase las pilas para repartir este mensaje como ese sembrador que sale a sembrar semilla por el campo a todos los que puedan, para que también ellos puedan vivir esta gran bendición de salir del engaño de las religiones mundanas y profanas que no llevan a ningún lado, que son pura muerte, y de todas las religiones entre comillas cristianas o cristianoides que hay hoy en día, que son puro engaño y que agarraron la Biblia, la botaron y empezaron a enseñar tonterías que se le ocurrieron a un montón de viejos locos. El que dice que es cristiano, pero usa la seguridad eterna como excusa para vivir,
metido en el pecado y sin arrepentimiento, simplemente no entendió la salvación y posiblemente no tiene a Cristo, así que cuidado. Cuidado usted y cuidemos a los que están alrededor nuestro para que no les pase esto, porque qué triste, qué triste. Entonces viva como quien está seguro de su salvación. Crea la Biblia y viva lo que cree. Vamos al cielo sí o sí con Cristo. Hey, esto es motivo de gran gozo, de alegría, vea que no tiene límite, y de una tranquilidad y una paz que sobrepasan todo entendimiento. Nadie puede separar al cristiano del amor de Dios, ni la enfermedad, ni las crisis, ni la persecución, ni la tribulación, ni el diablo puede separarnos de este amor de Dios. Somos libres, libres del infierno, libres del pecado, libres de las instituciones religiosas, libres de cualquier culpa por Jesucristo. Pero todo es por Jesucristo y él es el todo en todo. Quiere correr hacia alguien, quiere escuchar la voz de alguien para seguirlo. Ahí está Jesús. Corra a Jesús, corra a Él. No hay nadie más que Él para dispensar la gracia, el perdón de Dios y el amor de Dios. Libres para doblar rodillas delante de nuestro Señor y Salvador, porque ahora somos sus ovejas, somos sus siervos. Y entonces, siendo limpios del pecado y sabiendo que tenemos la seguridad eterna, la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué? Señor, ¿ahora qué? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué quieres que yo haga? Siendo libres en Cristo, tenemos libertad. Y esta libertad es para hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que vamos a estudiar la próxima semana. ¿Qué quiere Dios que hagamos con esta libertad que tenemos? Oremos. Jesucristo. Padre, estoy realmente muy contento y conmovido por estos 20 y pico años de ser hijo suyo, desde que me salvó, y saber de que Él nunca me ha dejado a pesar de que yo he pecado mucho. Saber esta verdad bíblica nos tiene que llenar de mucha humildad. Y también de mucho agradecimiento, porque usted, Señor, quiere que hagamos una obra aquí en la tierra. Nos ha dado su salvación y también ahora nos da el privilegio de servirle. Y este servicio es completa libertad de cualquier cadena y cualquier atadura, hasta de las ataduras religiosas que no nos dejan andar con tranquilidad. Padre, y gracias por su palabra, porque su palabra ha estado ahí por estos 2000 años. Bueno, ya con el Nuevo Testamento ha estado ahí por muchísimo más tiempo, desde que se empezó a hacer en el Antiguo Testamento, y esa palabra nos ha dado verdad, nos ha dado libertad, nos ha dado todo lo que ocupamos para seguir adelante caminando como su pueblo. Primero con los gentiles, luego con Abraham y todos sus hijos, el pueblo de Israel, y ahora con la iglesia. Y nosotros que somos parte de su iglesia, queremos doblar rodillas, seguir adelante como sus siervos, buscando, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Y ahora que tenemos este local y este terreno y esta responsabilidad nueva, ¿ahora qué, Señor? ¿Qué sigue? Porque ya usted nos ha quitado de encima también el yugo del alquiler.
y Padre, como congregación se acerca el momento de volver a estar juntos ahora en este centro de operaciones, en una nueva comunidad a la cual hay que llevar la palabra de Dios y hay que ir a sembrar la semilla en este nuevo barrio, y necesitamos, Señor, obreros fieles, obreros que se pongan las pilas a trabajar, eh, y nosotros también queremos ponernos en sus manos como esos obreros. Los que estamos acá hoy, don Ronald, don José y yo, los que hemos venido a servir acá en estos días, los niños y Jairo y Jonathan y Freddy, todos los demás que han estado acá limpiando, poniendo en orden en todas las cosas, pero también sabemos que hay otros muchos que están desde sus casas y están poniendo sus corazones para que usted los use. Y Padre, gracias por esa oportunidad, gracias por las respuestas tan tangibles a nuestras oraciones, que también nos hacen estar llenos de gozo porque usted nos responde. Y Señor, ahora seguir adelante, la próxima semana estudiar el asunto de la libertad en Cristo, que es tan hermoso, una libertad del pecado, una libertad para hacer su voluntad, y también después seguir estudiando lo que tengan en sus planes los maestros, los que usted haya puesto en el corazón de ellos para las siguientes semanas, siempre pidiéndole, Señor, que nos dejen llegar al libro de Samuel para estudiar el libro de Samuel expositivamente. Padre, cuando usted lo tenga bien, ya hemos visto que esto no es conforme a nuestras voluntades, nuestros planes, porque nosotros teníamos pensado empezar esto hace más de un año y no se ha podido empezar, pero cuando usted así lo disponga, nosotros queremos meternos en primera de Samuel para estudiar la palabra de Dios que viene en ese libro. Ayúdenos a llegar a ese punto, y cuiden mucho a todos los que están viendo este mensaje, y si hay alguien que no tiene hoy la salvación y que ha quedado impresionado por la doctrina de la seguridad eterna, que sepa que esto también está disponible para él o para ella, si corre a Cristo para pedir la salvación con arrepentimiento. Gracias, porque es tan sencillo, a usted le costó tantísimo y lo hizo para que a nosotros solo tuviéramos que poner la fe en Jesucristo. Y en el nombre de él oramos. Amén. Bueno, gracias por el tiempo. Vamos a abrir las cámaras, y don Ronald quiere